Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo switch del fabricante Netgear. En concreto tenemos el Netgear Nighthawk SX10 o también conocido como Netgear GS810EMX. Este nuevo switch está orientado al mercado de gaming, ya que tiene características muy avanzadas de QoS. Además, la principal característica de este nuevo switch gestionable es que incorpora dos puertos 10 gigabit, por lo que tendremos un altísimo ancho de banda de cara a conectar un servidor NAS o incluso un ordenador gaming de alto rendimiento. Además, los dos puertos son multigigabit, por lo tanto podremos sincronizar a velocidades de 2,5 gigabits por segundo y también de 5 gigabits por segundo. Otras características muy interesantes de este Netgear Nighthawk SX10 es que incorpora un firmware específicamente diseñado para el gaming. Además, también podremos personalizar los LEDs que tenemos tanto en la parte frontal como también los LEDs de estado de cada uno de los puertos. En la parte trasera de la caja de este Netgear SX10 vamos a encontrar los 8 puertos gigabit Ethernet para la LAN y también los 2 puertos 10G compatibles con el estándar NBASE-T. Además, tal y como podéis ver en la parte inferior, encontramos un firmware de este dispositivo orientado específicamente al gaming y nos va a permitir ver en todo momento y en tiempo real el tráfico que está generando cada uno de los dispositivos conectados a este switch, que es gestionable, ya que incorpora características avanzadas de configuración. Por supuesto, vamos a poder personalizar con cualquier color los LEDs de estado, tanto el de la parte frontal como también cada uno de los LEDs de los puertos. De esta manera vamos a poder identificarlos fácilmente. En la parte derecha de la caja de este Netgear GS810EMX encontramos el contenido que incorpora el propio switch, así como el adaptador de corriente para alimentarlo y una guía de instalación rápida en diferentes idiomas. Respecto a las especificaciones técnicas, encontramos 8 puertos gigabit Ethernet para LAN, 2 puertos 10 gigabit con multigigabit, es decir, estándar NBASE-T, y en el menú principal vamos a poder ver en tiempo real el tráfico de cada uno de los puertos. Además, vamos a poder configurar VLANs por puerto y también con el propio estándar 802.1Q, y además el fabricante Netgear ha incorporado de manera preconfigurada diferentes perfiles para optimizar el tráfico gaming o el tráfico del streaming en 4K. Además, un detalle muy importante es que vamos a poder realizar link aggregation. Esto significa que vamos a poder unir dos o más enlaces físicos en un solo enlace lógico para aumentar el ancho de banda. Y esto además es compatible también con los dos puertos 10 gigabit. Por lo tanto, vamos a poder tener hasta un ancho de banda de 20 gigabits por segundo hacia, por ejemplo, un servidor o hacia un switch gestionable. Otras opciones del firmware es que, por ejemplo, tiene QoS tanto a nivel del protocolo como también QoS por puerto y limitador de ancho de banda. Además, incorpora IGMP Snooping con la posibilidad de configurar hasta 128 grupos. En la parte izquierda de la caja vamos a tener una breve explicación de para qué nos van a servir cada una de las características que os hemos explicado anteriormente. Por ejemplo, los dos puertos 10 gigabit nos van a servir para incrementar la velocidad por 10 respecto a los puertos gigabit Ethernet. Además, también vamos a tener, por ejemplo, una explicación de para qué nos va a servir el link aggregation unificando los dos puertos 10 gigabit, con lo que vamos a conseguir hasta 20 gigabits por segundo de ancho de banda. Esto es ideal, por ejemplo, para proporcionar dos enlaces físicos a un servidor NAS de altísimo rendimiento. Y por supuesto, también nos va a explicar para qué nos va a servir la baja latencia, ideal para los juegos online. Por último, algo muy importante hoy en día es que la interfaz gráfica de usuario está específicamente diseñada para también acceder a través de los dispositivos móviles, ya sea smartphones o tablets. De esta manera vamos a poder acceder a su configuración y no vamos a necesitar hacer zoom en cada una de las partes. Una vez que ya conocemos las principales características técnicas de este Netgear Nighthawk GS810EMX, vamos a ver lo que hay en el interior de la caja. Lo primero que vamos a ver son todos los folletos en papel que nos van a permitir instalar de una manera fácil y rápida este switch gestionable del fabricante Netgear en nuestra red local.
Tal y como podéis ver, están perfectamente plastificados y los encontramos en diferentes idiomas. Es decir, vamos a tener una guía de instalación rápida por ejemplo, en idioma inglés, en idioma francés y también en otros idiomas, entre los que se incluye, por supuesto, el idioma español. Gracias a esta pequeña guía de instalación rápida, no vamos a tener ningún tipo de problema en instalar este GS810MX en nuestra red local. Tal y como podéis ver, en la parte central encontramos el esquema de red con este switch Nighthawk GS810MX, donde conectaremos este switch al router principal a través de un cable de red Ethernet y todos los dispositivos cableados los conectamos directamente al switch para que tengan la menor latencia posible. Además, debemos indicar que en la parte derecha encontramos los dos puertos 10 gigabit, por lo tanto, aquí es donde conectaremos los dispositivos de alto rendimiento, como por ejemplo otro switch con tecnología 10 gigabit o también nuestro ordenador de sobremesa que incorpore una tarjeta 10 gigabit para conectarse a la red. En la parte derecha encontramos una pequeña tabla donde vamos a tener las velocidades que se corresponden con los diferentes tipos de cable a una distancia de hasta 100 metros. Además, en la parte inferior nos va a enseñar la leyenda de colores que nos va a permitir saber en todo momento la velocidad de sincronización del propio dispositivo. En la parte trasera encontramos cómo acceder al propio switch tanto en equipos Windows como en equipos Mac. Debemos recordar que este equipo incorpora un cliente de DHCP, por lo tanto, en cuanto lo conectemos al propio router principal, le va a proporcionar una dirección IP para empezar con su administración. Además, también vamos a poder acceder a este switch a través de la aplicación Netgear Insight, que está disponible tanto para sistemas operativos de Android en el Google Play como también de Apple en la Apple Store. Una vez que hayamos visto esta guía de instalación rápida en idioma español, vamos a ver el resto de la documentación. Vamos a encontrarnos con todos los papeles respecto a la garantía y también con un folleto que nos va a explicar para qué nos va a servir la aplicación para dispositivos móviles Netgear Insight. Y es que gracias a esta aplicación vamos a poder administrar el propio switch de una manera fácil y rápida y además nos va a avisar sobre alertas del propio dispositivo. Una vez que hemos visto toda la documentación de este Netgear GS810MX, vamos a ver los accesorios que incorpora. Lo único que vamos a tener en esta caja es el transformador de corriente. Tal y como podéis ver, el conector es el típico conector circular para alimentar el propio Netgear Nighthawk GS810MX, y respecto a las características de este transformador de corriente, va a ser capaz de proporcionar una tensión de 12 voltios y una intensidad de 2,5 amperios, suficiente para alimentar este switch que es gestionable. Algo que hemos echado de menos es que no han incorporado un cable de red Ethernet, ya sea de categoría Cat5e o Cat6, en este dispositivo, por lo que tendremos que tener en nuestro hogar un cable de red adicional para conectar el switch al router. Tal y como podéis ver, este switch está perfectamente protegido por un plástico protector y el diseño es realmente espectacular. Sin embargo, lo que más nos ha llamado la atención es la robustez de los materiales. Este equipo pesa 1,5 kilos. Pesa más del doble que un switch similar con 8 puertos gigabit y 2 puertos 10G. En la parte superior es donde encontramos los LEDs de estado de los 10 puertos Ethernet en total. Y en la parte trasera de este switch Nighthawk GS810MX es donde encontramos todos los puertos. De izquierda a derecha, lo primero que vamos a ver es un botón para encender y apagar los LEDs. A continuación encontramos los 8 puertos gigabit Ethernet para LAN y también en la parte derecha encontramos los 2 puertos 10G multi-gigabit, es decir, que incorpora el estándar N-base-T para sincronizar a velocidades de 2,5 gigabits por segundo y de 5 gigabits por segundo. Por último, encontramos el conector de alimentación de 12 voltios y 2,5 amperios, suficiente para alimentar el propio dispositivo. Por último, en la parte inferior de este GS810MX encontramos las 4 almohadillas antideslizantes del propio dispositivo y también en la parte central encontramos una pegatina que nos va a indicar el modelo exacto del equipo, las principales características, así como el número de serie y la dirección MAC de este switch gestionable. Y por supuesto también vamos a encontrar el acceso por defecto, que es la URL 192.168.0.239, así como la contraseña por defecto, que es password. No obstante, debemos recordar que este equipo incorpora cliente DHCP.
Y hasta aquí hemos llegado con este videoanálisis del switch Netgear Nighthawk GS810MX, un switch orientado específicamente a gamers y que incorpora opciones avanzadas de gestión, como por ejemplo VLANs, Link Aggregation, IGMP Snooping y otras características muy interesantes, como por ejemplo Port Mirroring, entre otras funcionalidades. Os esperamos en redstone.net, donde próximamente tendréis el análisis completo con pruebas de rendimiento reales.